Si te gustan los mangas de fantasía, pero estás buscando algo un poco diferente, quizá más oscuro y original, tengo hoy un libro que recomendarte. Bienvenida a Coleccionando Marcapáginas, yo soy Yatis y hoy hablamos de La pequeña forastera de Nagabe. Me apetecía traeros una reseña de manga, que no es algo que suelo hacer, pero me acabo de terminar esta serie y me parecía interesante traerosla porque además no es la típica, es de fantasía así como oscura y tiene un arte como muy distinto, un poco perturbador diría yo, así que me parecía una propuesta interesante. La pequeña forastera Siul Arun, que es el nombre oficial, no sé lo que significa Siul Arun, es una obra de Nagabe que ha sido publicada en España por la editorial ECC, ya cerrada, y que consta de un total de 11 tomos, aunque luego hay un 12 que es extra y hay como 4 libros en tapadura de historias cortas de Shiva, como de pequeñas historias. Como digo, como la editorial ha cerrado, no sé muy bien cómo está el tema para conseguirlo. Sé que no es tan fácil, sobre todo en librerías al uso, pero también sé que se vende de segunda mano. Se trata de una historia que llevo leyendo muchos años y que hoy vamos a analizar tomo por tomo. En este primer tomo nos situamos con nuestros dos protagonistas, el Doctor y Shiva. El Doctor es un monstruo, un ser del exterior, mientras que Shiva es una pequeña niña humana. Lo que nos plantean es que es un mundo que está dividido entre una ciudad interior y los exteriores. En el exterior hay monstruos que tienen una maldición y que si te tocan, te transmiten la maldición, tú también te acabas convirtiendo en un monstruo y acabas muriendo. Entonces es muy peligroso acercarte a esos monstruos y por eso los seres humanos viven en el interior de unas murallas y los monstruos fuera. Pero casualmente esta niña, no sabemos muy bien por qué, vive con este monstruo y él, consciente de esto, pues evita tocar a la niña, pero aún así tienen como una vida completamente normal, llena pues de pequeñas alegrías y dificultades del día a día. Pues se me quemó una tarta, pues tengo que tender la ropa, etc. Pero esta niña, que fue abandonada, es perseguida por los soldados del interior. No sabemos muy bien por qué, no sabemos por qué se quieren hacer con ella, pero el Doctor se tiene que encargar de protegerla y de alejarla de estos soldados. Al final del tomo anterior, a Shiva la toca un ser del exterior. El Doctor ataca a este ser del exterior, acaba con él, pero bueno, son seres casi inmortales, así que este le habla y le dice que tiene la solución para el problema de la maldición y que tiene que acompañarle. Finalmente irán a ver a la madre. La madre es una especie como de agujero en un lago y allí le hablan por primera vez del origen de la maldición. Le hablan que no fue culpa de ellos, sino que es más bien algo que le quitaron a la madre los seres del interior. Ahí lo deja. Este tomo termina cuando Shiva se encuentra con su tía. Y es que Shiva, antes de estar con el Doctor, estaba con su tía, vivía con su tía. Y ella, por lo que sea, la abandonó. Ella piensa que va a volver su tía en algún momento y al final de este tomo se encuentra con ella. En el tercer tomo descubrimos que su tía no ha venido sola a por ella, sino que la acompañan varios soldados del rey porque se quieren hacer con la pequeña forastera, con esta joven alma que parece incorrupta pese a haber estado en contacto con la maldición. Entonces la secuestran, básicamente se la llevan y empieza a vivir en un pueblo con su tía. Digamos que vuelve a la normalidad, pero ella tampoco puede olvidar al Doctor. El giro de este tomo es cuando su tía se convierte en un ser del exterior, porque ella parece que sí que ha estado en contacto con la maldición, pero no solo ella, sino todos sus vecinos. Y los guardias matan a todo el mundo, pero Shiva logra huir y les sigue también su tía en forma de monstruo que empezará a vivir con el Doctor y con ella. Este tomo es bastante volver a ese momento de todos felices y contentos en la casa, problemas diarios, bromas, cosas que salen mal, vamos a hacer una tarta, nos manchamos, etc. Como mucho más cotidiano, ahora incluyendo a la tía de Shiva, que no es su tía real, sino que le confiesa al Doctor que se encontró a Shiva como un bebé y decidió cuidarla, encargarse de ella. Y ahora pues se está encargando también de la casa de Shiva, del Doctor, y viven todos felices y contentos. Es muy interesante también ver el personaje de la tía y cómo ella afronta la maldición, cómo afronta el convertirse en esos monstruos a los que siempre temió, esa culpabilidad, pero a la vez saber que no se va a poder librar de ello y cómo lo va gestionando. Hacia el final del tomo vamos viendo cómo ella empieza a tener problemas de memoria, la tía empieza a no saber quién es Shiva, a sentirse perdida y
al final del todo ella se va de la casa. El tomo 5 comienza con la desaparición de la tía que hemos dejado en el tomo anterior y descubren que se ha convertido en un árbol. Ha ido olvidando de todo, se ha ido olvidando de sí misma y se ha convertido en un árbol. En ese momento Shiva se da cuenta que el doctor le había estado mintiendo con respecto a cómo se encontraba su tía, porque él sí sabía que ella se estaba olvidando de todo y se enfada muchísimo con él. Él en un momento dado sale y se encuentra con un grupo de soldados, que no son soldados cualquiera porque son también como seres del exterior, tienen esa apariencia, pero son soldados del rey que han venido a llevarse a Shiva. Entonces él se enfrenta con ellos, es una lucha súper gorda y finalmente consigue escapar de los soldados y volver a casa. Shiva sigue súper enfadada con él, pero logran hacer las paces y trazan un plan en común, y es que van a huir de la casa donde ya están, donde ya les han localizado, y van a ir a la casa de la tía de Shiva, que Shiva casualmente tiene un mapa que le lleva a esa casa. En este tomo empezamos a explorar también un poco el pasado del doctor, quién era antes de convertirse en este ser del exterior. Él recuerda muy poco o prácticamente nada, solo sabe que tiene un medallón con la foto de su familia, pero no recuerda ni siquiera su nombre. Los soldados seguirán buscándoles, y ellos también tendrán que enfrentar su propia soledad, porque al final Shiva no puede recibir ni siquiera un abrazo del doctor, se siente muy mal, muy sola, y él empieza a darse cuenta. Empieza a buscar una solución, y ahí es la primera vez que le hablan de las almas y cómo los seres del exterior pueden arrancar almas, que esto va a ser un detalle fundamental más adelante. También en varios momentos deja a Shiva sola, que es una cosa que ella lleva muy mal, que le pone muy triste, y nosotros como espectadores descubrimos que el nombre del doctor es Alberto. En el tomo 7 ya nos encaminamos hacia el final de la historia y los soldados acaban encontrándoles, acaban enfrentándose, y aunque consiguen ganarles, se dan cuenta de un problema bastante mayor, y es que Shiva sí que está maldita. Todo esto que durante los anteriores tomos parecía que daba igual que tocase a seres del exterior, que daba igual lo que fuera porque ella seguía sin estar maldita, sí aparecen manchas de la maldición y empiezan a extenderse. Entonces ahora el doctor tendrá como gran preocupación cómo evitar que la maldición acabe con ella. Uno de los seres negros le dará la respuesta. Shiva lo que necesita es un alma, otro alma, porque la que tiene se está pudriendo. Entonces él decide salir a buscar otra alma, aunque esto signifique matar a otro ser humano, en este caso a uno de los soldados que siguen buscando a Shiva. Pero aunque en el momento él crea que tiene las fuerzas para hacerlo, no lo consigue y este soldado acaba huyendo. Él volverá a casa con esta respuesta, pero sin un alma para darle a Shiva, y descubrirá que ella ha desaparecido. Afortunadamente ella solo estaba perdida, pero en el momento de verla ahí en la nieve, sola, enferma, él toma una decisión. Si no ha encontrado un alma, le dará la suya. Y así hace que ella tome el alma de él, pero a cambio él se olvida de todo, él pierde su alma y se convierte en otro ser del exterior que no sabe ni quién es Shiva ni quién es él mismo. Shiva se da cuenta de esto, pero decide intentar ayudarle a recordar, quedarse a su lado, porque al final es el doctor, es como la figura paterna que él tiene y no puede dejarla. Sin embargo, sin un doctor dispuesto a protegerla, los soldados acaban encontrándola y llevándosela, y él pues tampoco hace mucho. Ella llegará al castillo donde la han capturado para hacer un sacrificio que contentará al padre, que es como el dios supremo, pero en el momento en el que el rey tiene que matarla, él sufre como una especie de infarto o de arritmia y no puede llevar a cabo la ceremonia. Ella quedará encerrada hasta que puedan volver a retomar la ceremonia, y un misterioso personaje llega para contarle un poco sobre el lore, digamos, de la historia, que es ese país, que es el padre porque la tienen que matar y quién es Alberto. El tomo 9 es como el meollo del background de la historia. Es en este donde descubrimos toda la lucha que han tenido los dioses, el padre y la madre, y cómo esta lucha ha hecho que se divida el mundo, porque uno se ha quedado con una parte y el otro con la otra. Entonces, el padre, que ha perdido su cuerpo, está intentando recuperarlo a base de estos seres del exterior, y es por tanto el que provoca muchas veces que estos seres conquisten algunas de las zonas del interior, porque está intentando hacerse con ellos para hacerse con ese cuerpo. Y la madre, por otro lado, ha perdido el alma y está buscando esa alma que le ayude a recuperarse y a volver a tener poder.
Es esta lucha de poder la que está en el fondo y en la que ellos son meros peones. Y esta niña es totalmente una más, pero es un alma bastante especial y por eso es tan importante. También se descubrirá en este libro la traición del reverendo al rey, porque el rey es una persona bondadosa que no quiere matar a una niña por más que sea el deseo del padre, que ve que el padre también ha sido malo, que ha sido cruel con ellos y que intenta que la gente se dé cuenta, y en cambio pues eso, el reverendo quiere seguir perpetuando ese poder. Finalmente Shiva logrará huir con la ayuda de un joven que fue amigo de Alberto en vida cuando eran humanos y que también le contará un poco sobre él. El problema es que cuando ella llega, el doctor, que se había convertido en un ser del exterior más, se está empezando a convertir en árbol, que es como el final de todos los seres del exterior, y ella, destrozada, le abraza. Y aquí llega un cliffhanger increíble cuando vemos a Shiva convertida en un ser del exterior. El tomo 10 es el tomo del doctor, el tomo donde descubrimos todo su pasado, quién fue, cómo le llegó la maldición, cómo sobrevivió como ser del exterior, bueno, como un ser negro, digamos, porque los seres del exterior finalmente se convierten en árboles, pero los seres negros pues no, tienen como más conciencia, más autoconciencia y duran más, como es su caso. Y todas las personas que le ayudaron en este camino. Es muy importante para conocerle, pero sobre todo es muy importante para saber quién es Shiva. Y es que Shiva en realidad era un ser negro que le robó el alma a Alberto cuando murió. Y una vez le robó el alma, ese alma tomó la forma de Shiva. Es decir, Shiva no es una persona real, sino que es como la imagen que proyecta el alma de Alberto una vez ha salido de su cuerpo. Y Alberto finalmente, con una especie de ritual que llevó a cabo este ser negro, este ser del exterior, se convirtió en un ser del exterior, pero sí que mantuvo parte de su alma. Pero su alma, el grueso de su alma, estaba en Shiva. Entonces, cuando se lo dio a Shiva, él perdió lo que tenía, pero cuando Shiva se lo devolvió a él, que es el momento en el que le abraza al final del tomo anterior, en ese momento ella, cuando ya no tiene ese alma, se convierte en lo que era, en ese ser del exterior que nada tiene que ver físicamente con Shiva y que estaba mucho antes de él, que es, digamos, como que es la que le transformó en lo que es. Es complejo, soy consciente, también es complejo leerlo y enterarte, pero es como un giro, ¿no? Que al final Shiva nunca ha existido, ha sido siempre el alma de él, o sea, no era un ser humano al uso y por eso era inmune, digamos, a la maldición, porque al final era una representación corpórea de un alma. Esta es la razón por la que era tan importante para la madre y para el padre, por eso querían tenerla, porque era una cosa muy particular. En el tomo 11 nos planteamos el dilema final. ¿Qué hace Alberto? ¿Le devuelve parte de su alma a el ser llamado Shiva cuando se transforma en humana, pero que va a ser una solución temporal, o se la queda a él y podrá durar más tiempo pero nunca ver a Shiva? Entonces este es al final un debate que él está manteniendo, cómo recupera a Shiva, si la puede mantener, y por otro lado el ser que se llama Shiva entre comillas decide acabar con esto, volver con la madre, morir, digamos, que se acabe ya. Pero Alberto no se rendirá. El final de la historia es bastante abierto, vemos a Alberto con Shiva, pero no sabemos muy bien durante cuánto tiempo se va a poder mantener esto, cómo lo han hecho o si tiene algún sentido, o simplemente han decidido, mira, ya que vamos a morir, vamos a vivir aunque sean 3 semanas más disfrutando de estos cuerpos y de esta dinámica que tenemos y morir felices en lugar de seguir luchando y ser inmortales, porque no va a pasar. Queda muy abierto al final. Mi conclusión final de toda la serie es que, aunque me ha resultado interesante, creo que es bastante irregular y también creo que tiene un lore demasiado complejo para resolver en los pocos tomos que lo resuelve. Es decir, en el tomo, no sé si es el 9, es cuando por fin sabemos como la carga gorda y se acaba en el 11. Solo tenemos 2 tomos para desarrollar algo que es muy complejo. También es verdad que creo que es un manga que se beneficia de leerlo de seguido. Al principio pues yo iba leyéndolo cada X tiempo y se te pierden muchos detalles que quizá si lo hubiera leído todo junto pues habría entendido. Pero aún así creo que es un final bastante precipitado, creo que tiene mucha complejidad la historia, creo que el background, la explicación es muy liosa, muy compleja y que necesitaba más tomos esta historia para desarrollarla bien. También creo que es un final muy abierto, que te puede dejar medio buen sabor de boca, pero que a mí me gusta
que me cierren más las cosas y sobre todo creo que deja algunos cabos sueltos que a mí me interesaría saber, como por ejemplo la lucha de poder entre el rey y el reverendo, cómo se desarrolla eso, cómo se desarrolla esa vida en el interior, no sé, hay muchas cosas que me hubiera gustado explorar. Creo que al final era muy difícil salir del atolladero donde se había metido. Y también otra cosa que me ha gustado mucho es que siento que tiene un ritmo bastante irregular, que al principio era mucho más tranquilo, se centraba mucho más en el día a día, en pequeñas historias, que estaba guay y que eso me gustaba y lo disfrutaba. Y de repente al final es como todo lore, todo. Entonces, creo que debería haber estado un poco mejor repartido, porque sí que había tomos que me parecían un poco lo mismo, un poco repetitivos, en plan, vale, esto ya lo hemos visto, otra vez vamos a hablar de esto, las mismas preocupaciones, cuando creo que, sobre todo viendo el final, había mucho más que contar. Así que creo que es una historia interesante, creo que sobre todo tiene un arte muy diferente y que os puede gustar si estáis buscando algo que se salga de los cánones habituales en el manga. Así que creo que sabiendo esto, sabiendo que es una historia que os va a dejar con algunas lagunas, tiene una trama interesante, un world building bastante chulo, pero sobre todo yo lo valoraría por esto, por la parte del arte y de lo dulce que es la relación entre ellos dos. De hecho entiendo que tanto el tomo extra, el 12, como los otros se centren más en ella y en su día a día, en su vida, porque al final es como, no sé, es como lo más chulo que tiene, esa mezcla de algo como medio macabro, muy tétrico como son estos seres, con el día a día, me gusta ese contraste. Al final es una historia que he disfrutado, creo que no va a ser de mis favoritísimas y se va a quedar siempre conmigo porque ha habido cosas que no me han convencido, pero sí que se va a quedar conmigo el arte y lo visual de esta historia. Y hasta aquí la reseña de hoy. Decidme qué os parecen estas reseñas tomo a tomo, si os gustan, si os interesan, si os apetece que haga más. Os leo en los comentarios. Como siempre tenéis toda la información en el rinconcito ordenado y podéis darle like al vídeo y suscribiros al canal para vernos en nuevos vídeos. ¡Adiós!